te dan otro tipo de ejercicios. ¿Quieres saber qué tipo de ejercicios son? Ve este vídeo hasta el final. Te doy la bienvenida al Club de los Errores y vamos a comenzar. El tipo de ejercicios a los que yo hacía mención son estos. Veamos. Tenemos una identidad notable y completar los datos que nos faltan. Para ello vamos a poner aquí abajo el desarrollo de esta identidad notable. Como siempre os digo, vamos a determinar qué es A y qué es B. Entonces, si vamos desarrollando, nos quedaría 3x al cuadrado y al cuadrado, más 2 es 2, por A que sería 3x cuadrado y por B que sería 2x, y más b cuadrado que sería 2x al cuadrado. En base a esto rellenaremos los huecos que nos faltan. Sabemos que el cuadrado va tanto para el 3 como para la x al cuadrado. Nos quedaría entonces 9x cuarta, más 2 por 3, 6, 6 por 2, 12x, las x deberíamos sumar los exponentes, más el cuadrado, sabemos que va para el 2 y para la x, por tanto sería 4x cuadrado. Ya estamos en disposición de rellenarlo. Aquí pondríamos el 9, aquí pondríamos el 12 y aquí pondríamos el 4. ¿Lo vemos? Vamos a por otro ejercicio. Este es el ejercicio que nos dan. Tenemos que poner, como siempre, primero la fórmula de la identidad notable. Este es el término A y el término B lo desconocemos. Vamos a ver lo que podemos ir poniendo. Aquí sería x cuadrado al cuadrado menos 2 por A y por B que desconocemos lo que es, más b al cuadrado que desconocemos lo que es. Pues sí que hemos hecho mucho, aquí de momento no hemos avanzado en nada. Vamos a ver. 2 por 2, 4, menos 2x por el valor que desconocemos, más el valor que desconocemos. Bien, vemos que x cuadrado delante tiene un 1, que sería lo que pongamos aquí delante como coeficiente del x cuarta. 2ab es igual en nuestro caso a 10 tercios de x al cubo, que podemos estirar la línea de fracción sin ningún problema. Vamos a ir sustituyendo. El 2 es 2, la a ¿cuánto era? X cuadrado. La b la desconocemos y sería 10x cubo partido por 3. Vamos allá al mínimo común múltiplo. Nos quedaría 6x cuadrado b igual a 10x cubo. Perfecto, como tenemos que despejar, vamos a continuar aquí arriba. Como tenemos que despejar la b, la tenemos que dejar sola. ¿Qué nos molesta? 6x al cuadrado. Entonces nos quedaría b igual a 10x cubo partido de 6x cuadrado. Vamos a simplificar esto y obtendremos que b es igual 10 entre 2, 5, x cubo dividido entre x cuadrado, restaríamos exponentes y nos queda un solo x, y 6 entre 2, 3. Entonces ya sabemos lo que nos queda, b igual a 5x partido por 3, que es lo que colocamos en su sitio correspondiente, es decir, aquí. Como ya tenemos b, aquí lo podemos colocar 5x partido por 3, y aquí sería 5x partido por 3 al cuadrado. Sabemos que el 2 va para el 5, para la x y para el 3. Entonces quedaría 25x cuadrado partido de 9. Y esto es lo que colocamos en el sitio donde nos lo pedían. Vamos a borrar esta raya. Partido por 9. ¿Queda claro? Aquí tenemos el enunciado del ejercicio. Como siempre vamos a poner la definición de las identidades notables. Pero cuidado que puede haber la misma puesta de dos formas. Quiero decir, en este ejercicio, ¿cuál de las dos corresponde? Para saberlo, vamos a ver si los elementos que tenemos aquí tienen raíz exacta. Si tienen raíz exacta, corresponderán a los cuadrados. La raíz de x sexta es x cubo porque dividiríamos el exponente entre 2. Por consiguiente, x sexta tiene raíz exacta. Esto sería a al cuadrado. Aquí tenemos 25x cuadrado. ¿Tiene raíz exacta? Vamos a verlo.
25, la raíz de 25 es 5 y la raíz de x cuadrado es x. Esto sería b al cuadrado. Entonces, el término que queda sería 2ab. Vamos a ir completando lo que nos queda. 2x cubo sería a al cuadrado, sería 2x cubo elevado al cuadrado, que nos quedaría 4x sexta, porque el cuadrado va para el 2 y para el 3, y sabemos que potencia de una potencia multiplicamos exponentes. Ya tenemos una cosa solucionada. Si aquí tenemos b cuadrado, la raíz de 25 es 5 y la raíz de x cuadrado es x. Ya tenemos otra cosa colocada. Y entonces en el 2ab sería 2 por a, que es 2x cubo, y por b, que es 5x. Y esto sería 2 por 2, 4, por 5, 20, x cuarta. Ahora vosotros podéis decir, x cuarta tiene raíz exacta, efectivamente, pero 20 no. Entonces no podemos hacer nada. A al cuadrado sería el primer término y b al cuadrado sería el segundo término. Entonces han aplicado la de abajo. Vamos a otro ejercicio. Vamos a ver cómo lo haríamos. Aquí tenemos dos términos, una multiplicación y otros dos términos. Un más y un menos. Entonces es la identidad notable de a más b por a menos b. El resultado, como bien sabéis, es a cuadrado menos b cuadrado. Este término de aquí sería a, el que desconocemos sería b, este que desconocemos es a, aquí tenemos b, y aquí a cuadrado y b cuadrado. Yo creo que este va a ser fácil completarlo, porque si aquí tenemos a y nos falta un hueco, ¿qué tendremos que colocar? 2x. En el primero nos queda b, pero lo tenemos en el segundo, por tanto, ¿qué pondremos? 3y. Y en el que nos queda es a cuadrado, que ya está puesto, por b al cuadrado, 3y paréntesis al cuadrado, que el cuadrado va para el 3 y para la y, o sea, 9y cuadrado. ¿Vemos? Este es el ejercicio que nos dan ahora, pero tiene una pequeña trampa que a lo mejor vosotros no lo veis. A la izquierda han puesto el desarrollo del binomio y a la derecha el binomio. Normalmente vosotros lo veis mejor de esta otra forma. El primer término sabemos que le denominamos siempre a, el segundo le denominamos siempre b. Entonces vamos a ver cómo es el desarrollo. Aquí tenemos a cuadrado menos, si tenemos un menos obligatoriamente tiene que ser 2ab. Y el segundo sería b cuadrado. Vamos a ir entonces ahora rellenando cosas. Si tenemos a cuadrado, hallar a, ¿qué tendríamos que hacer? La raíz de x al cuadrado, que es x. B no tenemos, pero vamos a ver cómo podemos hacerlo. Nos dan 2ab. Vamos a copiar 2ab es igual a 10x y cubo. Tenemos que hallar esta b de aquí. Entonces, vamos a ver, la tenemos que despejar. ¿Cómo la despejamos? Vamos a sustituir cada dato por lo que tenemos. 2 es 2, a sabemos que vale x, b no tenemos ni idea qué es lo que vamos a buscar, vamos a poner una rayita para que no confundirnos. Igual a 10x y cubo. Vamos a despejar la rayita. Lo que está multiplicando pasará a la otra parte dividiendo. O el término b, que me da lo mismo, sería igual a 10x y cubo partido de 2x. Resultado, 10 entre 5, 2. La rayita por consiguiente sería igual a 5, la x con la x se nos anularía y nos quedaría la y al cubo. Entonces ya podemos rellenar. B cuadrado nos quedaría 5 y el cuadrado sabemos que va para el 5 y para la y cubo. Y a la sexta. Y ya lo tendríamos completo. ¿Se entiende? Suscríbete al canal, sígueme, dale a la campanilla, dale a me gusta, todas estas cosas que sabéis que es gratis y no os cuesta nada más que darle un botoncito. Así que, y como siempre os digo, corre la voz.